cambios cerrados, que la superficie va a tener algunos cambios cerrados y eventualmente podemos ver que hay algunas dientes en sierra. Importante, estos pólipos, como las células la cripta está proliferando tanto y las células calciformes están aumentando tanto, pueden generar distorsión arquitectural y puede haber ramificación de las criptas. No debemos confundir eso con la ramificación que ocurre en los pólipos aserrados sensibles. Aquí están las microfotografías del pólipo hiperplástico microvesicular. En este pólipo es más evidente los dientes en sierra de la superficie y a lo largo de la cripta. Y como lo dije, estos cambios se encuentran usualmente en los 2/3 superiores de la cripta y no en la base de la lámina propia, perdón, y no en la parte profunda de la lámina propia, y eso nos permite diferenciar del pólipo aserrado. También mencioné que tiene una forma de embudo donde la parte más ancha está en la superficie y la más pequeñita está en la base, de tal manera que podríamos hacer como un triángulo para identificar. Esta fotografía de alto poder nos muestra esas vacuolas que están en el citoplasma de las células, son microvacuolas, por eso se llama microvesicular. Pasando los pólipos a las lesiones cerradas, representan del 10 al 30% de todos los pólipos rectales. Recuerden que hasta la última revisión de la OMS lo llamábamos lesión cerrada, pólipo cerrado, adenoma, y ahora lo llamamos lesión, no usamos la palabra pólipo o adenoma. Sin embargo, es muy controversial. Muchos autores, después de la publicación del libro de la OMS, ha habido algunos artículos que presentan la controversia de que lo debemos seguir llamando adenoma porque tiene progresión a cáncer, y si lo dejamos de llamar adenoma, los gastroenterólogos no lo ubican de la manera que es y no harían el seguimiento del paciente de una manera adecuada. Pero en ese momento, por la OMS, se llaman lesiones cerradas. Probablemente el precursor de estas lesiones cerradas es un pólipo hiperplástico microvesicular proximal del colon ascendente y del colon transverso. Y las lesiones precursoras de los pólipos, de los adenomas cerrados tradicionales, va a ser un pólipo hiperplástico de células caliciformes. Las lesiones cerradas en general, cuando las mira el gastroenterólogo, tienen a ser unas lesiones difíciles, poco definidas, difíciles de localizar, precisamente porque son sesiles, no están muy elevadas, son pálidas, pobremente definidas, tienden a ser planas, y la clave para ellos es que tienen una capita de moco en la punta. El adenoma cerrado tradicional, usualmente cuando es proximal, en el colon ascendente y en el transverso, tiende a ser plano, mientras que los distales, que son los más clásicos, tienden a ser polipoides, tienen una base ancha, y la superficie en general es tiene un patrón como un coral, ¿no? Muy polipoide. La progresión de estas lesiones cerradas y de los adenomas cerrados tradicionales es vía de la progresión de carcinogénesis, la vía cerrada, que requiere, que se relaciona con hipermetilación, con o sin inestabilidad macrosomal. Bueno, en el microscopio, ¿cómo vemos estas lesiones cerradas? Va a haber una mezcla de células caliciformes con una mezcla de estas células microvesiculares similares a las del pólipo hiperplástico microvesicular, pero la característica es que va a haber muchos cambios arquitecturales en la cripta. Esa cripta va a estar ramificada, y en la parte más profunda de la lámina propia va a haber un crecimiento horizontal a lo largo de la capa de la muscularis mucosa, y una dilatación de la base. Por eso es que tienden a tener esas formas raras de una T invertida, o una J, o una bota, o un ancla, donde la parte de abajo de la lámina propia va a ser más ancha
va a tener un crecimiento horizontal comparado con la parte vertical del resto de la lesión cerrada. Usualmente, para establecer el diagnóstico de lesión cerrada, Cecil, necesitamos solamente una glándula, una cripta que esté distorsionada, pero definitivamente distorsionada, donde veamos la bota, donde veamos la dilatación, donde veamos la T invertida. Una es suficiente para el diagnóstico. Y esta aclaración se hizo porque inicialmente en el año 2013, cuando este pólipo hubo un consenso definiendo este pólipo, se habló de tener requería 4 glándulas o 4 criptas que estuvieran anormales. Ahora, una definitiva es suficiente. Usualmente estas lesiones cerradas están en el colon proximal, en el colon ascendente o en el transverso. Sin embargo, pero también podemos encontrarlas en el colon izquierdo. El hecho de encontrarlas en el colon izquierdo, su tamaño, su localización, la apariencia endoscópica, no debe ser lo que nos haga diagnosticar este pólipo definitivamente. Tienen que ser las características microscópicas, que veamos las vacuolas mucinosas microvesiculares y que veamos el crecimiento horizontal de la parte profunda de la cripta. Sin embargo, cuando a veces estamos dudosos porque el corte no nos muestra bien, porque la orientación no es la adecuada en el tejido, entonces el tejido no vemos bien la muscularis mucosa, entonces podemos utilizarlo como ayudantes para ayudarnos a definir qué tipo de lesión estamos manejando. Entonces esta es la endoscopía de esta lesión, lesión cerrada Cecil. Como notan, los bordes están muy pobremente definidos en la mitad de todos estos pliegues del colon, es difícil verlo, pero acá se nota que la mucosa está un poquito más gruesa. En el microscopio vamos a ver esos cambios cerrados, como lo dije, a lo largo de toda la lámina propia y hasta lo profundo de la muscularis mucosa, y vamos a ver la ramificación y la distorsión de las glándulas. Y vamos a ver que las glándulas las criptas van a estar dilatadas en la base más que en la parte apical. Esa es la clave. Aquí vemos otra glándula, va a ser más ancho, va a haber un crecimiento horizontal en la parte profunda, cerca de la muscularis mucosa, diferente de la parte apical, donde va a tender a ser más pequeño. En otras palabras, tiene a atender el embudo del que les hablé en el pólipo microvesicular invertido. La parte más ancha va a estar en la base y la parte de la punta va a estar hacia la superficie. Acá hay un alto poder mostrándonos estas lesiones cerradas. Como lo dije, las glándulas deben estar dilatadas, como lo ven acá, y tienen que tener un crecimiento horizontal. Esta zona baja de la cripta tiene que ser más ancha que la parte apical. En alto aumento vemos como en la parte apical o a lo largo de toda la cripta vamos a ver esas vacuolas microvesiculares similares al pólipo microvesicular. Lo vamos a ver a lo largo de toda la cripta y vamos a ver los dientes en sierra a lo largo de toda la cripta. Algo que nos ayuda a establecer si realmente es una lesión cerrada o no es cuando miramos esta cripta dilatada, como está acá. En esa cripta dilatada usualmente hay ausencia de las células neuroendocrinas. Entonces, cuando miramos estas criptas en la base, no debe haber células endocrinas. Las criptas cerradas pueden herniarse a través de la muscularis mucosa, que daría como una impresión como de pseudoinvasión y podría ser difícil de evaluar en algunas circunstancias. Y cuando eso ocurre, usualmente se asocia con agregados linfocíticos o áreas como de lipoma. Esta presencia de la herniación no se debe confundir con invasión, como lo dije. Otro dato de las células cerradas es que usualmente se asocia con una proliferación estromal de las células perineurales. Y llegó un momento, si se recuerdan algunos manuscritos de hace 10 años, se llamaba perineuroma, como si fuera una masa, pero se cambió de perineuroma a una reacción estromal de las células perineurales, porque es simplemente una respuesta reactiva de ese estroma a la lesión cerrada.
Y acá está un pólipo cerrado con esta inversión o con esta herniación o este crecimiento invertido. Y la clave siempre que estamos evaluando estas lesiones que parecen pseudoinvasivas es reconocer que estas glándulas, estas criptas, tienen la misma citomorfología de las criptas que están al otro lado de la muscularis mucosa. Y además, importantísimo, que vienen bajando con la lámina propia. Entonces, ustedes ven aquí que entre las criptas están las células inflamatorias de la lámina propia. Simplemente esto es una herniación de la capa superficial. No hay desmoplasia, no hay macrófagos con hemosiderina, simplemente una herniación. Estas lesiones cerradas se pueden presentar con displasia. Y importante reconocer que esa displasia, como en todas las demás displasias, está claramente demarcada. Hay un cambio abrupto entre lo que es la lesión cerrada y el nuevo clon está displástico. Esto va a permitir una clara demarcación y eso a veces nos ayuda muchísimo cuando estamos mirando en general cualquier pólipo o cualquier lesión de colon. Estamos pensando, ¿será reactivo o será displástico? El reactivo tiende a ser, no va a haber ese cambio abrupto, sino va a haber cambios citológicos en unas zonas más pronunciados, en otras menos pronunciados, pero no va a haber cambio abrupto. En las lesiones displásticas se ve en la mucosa normal, el cambio abrupto, y después empieza esa población clonal con su cambio displástico. Importante reconocer que en las lesiones cerradas con displasia podemos tener múltiples patrones. Podemos tener patrón de, lo voy a mirar ahora, patrones de displasia convencional como adenoma. Podemos tener patrones de cerrados, que es la displasia cerrada es diferente, va a ser más eosinofílica. Y en estos patrones de displasia puede haber, más o menos en el 50% de los casos, puede haber pérdida de la expresión de MLH1, que nos ayuda a establecer el diagnóstico de displasias en caso de que lo estemos dudando. Sin embargo, es importante mencionar que el tipo de displasia de las lesiones cerradas que muestra más deficiencia del MLH1 es el tipo de displasia convencional intestinal. La displasia cerrada tiende a no tener deficiencia de MLH1. La estratificación en general de displasia, no decimos lesión cerrada con displasia de alto o bajo grado. Esta separación de alto o bajo grado en las lesiones cerradas no se hace, no se recomienda porque es poco reproducible, es difícil. Lo importante es reconocer que esas lesiones tienen displasia y ya se considera clínicamente de alto grado. Los cambios que nos permiten diagnosticar displasia en estas lesiones cerradas. Debemos tener, como siempre que evaluamos displasia, no solamente en pólipos, pero en enfermedad inflamatoria, intestinal, tenemos que tener dos tipos de cambios, los cambios arquitecturales y los cambios citológicos. En los cambios arquitecturales vamos a ver que la lesión tiende a volverse más vilosa, o sea, hay más formación de vilas, las criptas tienden a ser más elongadas y va a haber mucha más ramificación, en vez de ser tubulares y bonitas o derechas, vamos a ver que va a haber muchas ramificaciones, puede haber formación cribiforme y va a haber esos dientes cerrados o van a aumentar muchísimo o van a desaparecer. Hay un exceso o una reducción de los dientes cerrados en las lesiones displásicas. Y los cambios citológicos, como les mencioné antes, hay tres tipos usualmente de displasias que se presentan en las lesiones cerradas. La convencional, la que estamos acostumbrados a diagnosticar, la más fácil, la intestinal, que semeja a los adenomas convencionales. La displasia cerrada, que es la que es diferente. Vamos a ver que los fluidoplasmas son más eosinofílicos, el núcleo es más pequeñito, no es tan grande y tan elongado como el de la displasia convencional. Tienen usualmente estas células un núcleo prominente y va a haber más mitosis. Y el tipo más raro y diferente que está últimamente teniendo más auge en colon es el cambio hipermucinoso. Digo que está teniendo más auge porque ahora vemos que
los pacientes con enfermedad inflamatoria idiopática crónica del colon tienden a tener cambios mucinosos, hipermucinosos, como una muestra de displasia con un patrón y una morfología específica para ellos. Acá tenemos un pólipo, una lesión cerrada con displasia. Vemos que en esta zona tenemos la glándula normal y desde acá empezamos a tener glándulas anormales. Tiende a ser más oscura, las vacuolas vesiculares se perdieron y el cerramiento de los dientes aserrados aumentó. En otras zonas de ese pólipo cerrado vemos la zona no displástica, como lo ven acá, y acá vemos la zona convencional de displasia, similar a la del tubular adenoma. Y acá tengo otro ejemplo de ese pólipo hipercerrado, esa lesión cerrada. Aquí ven los dientes en sierra y zonas de displasia convencional de tipo adenomatoso. Y como lo dije, más o menos el 50% de estos casos pierde el MLH1. Lo podemos usar para ayudarnos al diagnóstico, pero no está presente en todos. En el que se ve principalmente es en el cambio adenomatoso convencional. La otra lesión cerrada que vamos a discutir es el adenoma tradicional cerrado. El 70% ocurre en el colon distal y en el recto, y como lo dije, cuando ocurren en el colon distal y en el recto, usualmente son lesiones grandes, poliposas, que parecen como un coral en la parte del colon distal y recto, mientras que el menor porcentaje de estos también se va a presentar en el colon ascendente y en el transverso, y van a ser lesiones planas. Histológicamente es diferente del adenoma convencional y de la lesión cerrada sésil, porque va a haber los dientes cerrados van a ser más pequeñitos, las células columnares van a tener un citoplasma más eosinofílico, y va a haber especialmente la formación de criptas ectópicas. ¿Y qué son criptas ectópicas? Son esta formación críptica que ocurre usualmente en el epitelio de la superficie, que no está relacionado, está lejos de la muscularis mucosa, y que usualmente lo vemos en la formación de esas proyecciones vilosas que tiene el adenoma cerrado tradicional. Puede haber número disminuido de células caliciformes. A veces vemos el adenoma cerrado tradicional con su lesión precursora, que puede ser un pólipo hiperplástico microvesicular, puede ser un pólipo hiperplástico de células caliciformes, o un pólipo cerrado, o una lesión cerrada. Y lo podemos ver ese precursor hasta en el 50% de los casos. Y acá tenemos una microfotografía de un adenoma tradicional cerrado clásico. Vemos las proyecciones vilosas de este pólipo. En el bajo poder también vemos que se ven los dientes en sierra a lo largo de todas las criptas. Cuando vamos a alto aumento, vemos que el citoplasma es mucho más eosinofílico que el citoplasma de la adenoma convencional, el adenoma tubular. Los núcleos son más pequeños, son ovalados, más pequeños, están localizados en la base. Y esta foto nos muestra muy bonitas las criptas ectópicas, que son esta formación de criptas en la superficie del epitelio, de la vellosidad de este adenoma cerrado. Pues acá están las criptas ectópicas. Algunas completas como estas y otras en el principio de su formación, como pueden ser estas o estas, todavía con el lumen no completamente formado y no completamente cerrado. Entonces, siempre que pensamos en lesiones cerradas y en pólipos cerrados, pensamos definitivamente desde el punto de vista molecular en la vía cerrada como patogénesis. Sin embargo, es importante mencionar que todas estas lesiones cerradas, todos los pólipos hiperplásticos y las lesiones cerradas, pueden tener mutaciones somáticas de las dos vías. Pueden tener mutaciones somáticas del BRAF y pueden tener mutaciones somáticas del KRAS.
Y esas usualmente cuando se presentan son usualmente exclusivas, ¿no? Si están mutados para KRAS, no van a estar mutados para BRAF. Los pólipos microvesiculares hiperplásticos usualmente muestra mutación del BRAF en un 80%, lo mismo que las lesiones cerradas y lo mismo que los adenomas cerrados tradicionales. Mientras que el KRAS se presenta en la minoría de los pólipos hiperplásticos, en la minoría de los cerrados, en la minoría de los adenomas tradicionales y en la mayoría de los pólipos hiperplásticos de células caliciformes. Estoy comentándole, estamos hablando de la vía molecular, pero más adelante voy a explicarlo, las dos vías moleculares, la del BRAF, la cerrada, y la del KRAS o la tradicional o de inestabilidad microsomal. Pasando al adenoma tubular convencional que vemos en el colon, usualmente pueden ocurrir desde cualquier parte, lo puse acá, desde la válvula ileocecal hasta la parte, hasta el ano, a la unión anorrectal, pero realmente pueden ocurrir en cualquier parte. Todos hemos diagnosticado en el estómago, en el duodeno, pueden ocurrir en cualquier parte desde el estómago en adelante del sistema gastrointestinal, del tubo gastrointestinal. La minoría, afortunadamente, la minoría de esos adenomas, menos del 10%, progresan a carcinoma. Y progresan en un periodo largo que en los papeles, en la literatura nos muestra diferentes años. Inicialmente, hace unas décadas, 2 o 3 décadas, hablaban de 15 años, ahora 8 a 10 años, y este periodo de 8 a 10 años le da tiempo a los clínicos, a los médicos, para que hagan un seguimiento, remuevan estos adenomas para disminuir la incidencia de carcinoma colorectal. La vía más común del adenoma tubular convencional es la vía de la inestabilidad cromosomal, que se ve y ocurre en hasta 80% de los carcinomas del recto, del colon y el recto en Estados Unidos. Entonces sigue la vía de inestabilidad cromosomal, la clásica que todos conocemos de adenoma carcinoma, la secuencia de adenoma carcinoma, donde va a haber, lo primero que hay es una inactivación, ya sea esporádica o sea germinal del gen APC o el gen supresor tumor supresor APC, y lo que hace este gen es que va a producir una acumulación de la betacatenina, y esa betacatenina se trasloca y va a terminar en el núcleo, y eso, estando allá en el núcleo, va a disparar la proliferación celular. El segundo paso en esta secuencia de adenoma carcinoma es la mutación de KRAS, que usualmente es la que va a empezar la formación del pólipo, y el tercer paso es la mutación del gen del tumor supresor del P53, y esta es la que va a permitir la progresión hacia carcinoma. Además de la secuencia de adenoma carcinoma, el cáncer colorectal o el adenoma colorectal también progresa a carcinoma vía las mutaciones de APC hereditarias, como la que pasa en el síndrome de adenomatosis polipoide familiar, donde hay una mutación constitucional de este gen de la APC. Acuérdense que este síndrome usualmente vemos más de 100 tubular adenomas en nuestros pacientes. Macroscópicamente estos tumores, los adenomas tubulares tienden a ser pedunculados, pueden ser también sésil, pueden también ser un poquito planos y aún pueden ser un poquito deprimidos. Lo importante es reconocer que la arquitectura tubular de la crista está conservada. Puede haber elongación variable y hay aumento de las glándulas, pero esa arquitectura tubular en el tubular adenoma, que es equivalente a bajo grado de displasia, tiene que esa arquitectura tubular estar conservada. Cuando no está conservada y empezamos a ver muchas ramificaciones, empezamos a ver que se juntan, se fusionan glándulas, ya empezamos a pensar que es un adenoma tubular con alto grado de displasia.
Los núcleos, recuerden que son alargados, hipercromáticos, y va a haber un poquito de estratificación nuclear, pero todo localizado en la base de la célula, no llegando a la parte apical de la célula. Los adenomas tubulares pueden tener un poquito de formación vilosa, pero que no sea más del 25%. Si tenemos una formación vilosa del 25 al 75%, entonces lo diagnosticamos adenoma tubuloviloso. Y si tenemos una formación de más del 75% de formaciones vilos, lo llamamos adenoma viloso. Importante tener en cuenta que se considera que los adenomas tubulares son avanzados, significa que esos tienen más alto grado de progresar a carcinoma, si son miden más de 1 centímetro, si tienen arquitectura tubular, tubulo-vellosa o vellosa, y si tienen displasia de alto grado o carcinoma intramucoso. Estos adenomas avanzados, como lo dije, progresan más rápidamente a adenocarcinoma y además tienen alto riesgo de tener más adenomas simultáneos, sincronos metacromáticos. No todos los adenomas tubulares son igualitos como los conocemos. Existen algunos cambios morfológicos, algunos subtipos que a veces crean dificultades a los patólogos, y es del adenoma tubular que va a tener muchas células de Paneth cells, de Paneth. Usualmente se presentan en el 20% de los casos y son adenomas que son más proximales y se ven en pacientes más jóvenes. Menos del 1% puede tener componentes escamosos formando las módulas escamosas, y hasta menos del 1% puede tener células claras. Y aquí tenemos una microfotografía de un adenoma, de la endoscopia de un adenoma tubular convencional, y aquí la microfotografía mostrándonos que, primero que todo, que las glándulas de la arquitectura es tubular, son fritas elongadas, pero conservan su forma tubular, y los núcleos son hipercromáticos. Hay un poquito de desertificación abajo, pero no han llegado núcleos a la superficie del epitelio. Tenemos un alto poder mostrando que esos núcleos alargados, hipercromáticos, se encuentran solamente en la base del epitelio y no arriba. Arriba podemos ver un número aumentado de células caliciformes, o en algunas circunstancias como esta cripta no están ni siquiera aumentadas. Importante mencionar que cuando tenemos un adenoma tubular que tiene 1 o 2 criptas, el súper pequeñito, el temprano, nos puede ayudar la presencia de cuerpos apoptóticos para reconocer que son realmente adenomas tubulares. Lo llamamos adenoma tubulovelloso cuando tiene formación, como lo dije, de vellosidades en más de entre el 25 y el 75% de todo el pólipo. Y cuando lo llamamos con adenoma tubular con displasia de alto grado. Cuando esa forma tubular de la cripta ya no existe, como ven acá, empezó a haber fusión de las criptas, empezó a haber formación cribiforme, ya no son tubulares, sino empezaron a haber ramificaciones. Ese es el cambio arquitectural, ¿no? La cripta modifica distorsiona su arquitectura, y podemos además empezar a ver en el centro de esas glándulas, de esas criptas fusionadas, un poquito de necrosis intraluminal. Y desde el punto de vista citológico, esos núcleos que eran alargados, hipercromáticos, se vuelven redondos, empezamos a ver nucleolos y podemos ver mitosis anormales a lo largo de toda la crista. Y va a haber claramente una pérdida de la polarización. Entonces, en vez de estar los núcleos localizados basalmente, los vamos a ver perdidos cerca de la parte epitelial, desorganizados y a veces horizontalmente, en vez de estar verticalmente sentados en la membrana basal de la cripta. Importante reconocer la subinvasión en estos adenomas tubulares. Usualmente lo mismo que en el pólipo cerrado, este epitelio adenomatoso puede irse profundamente, pareciera que traspasara la capa muscular mucosa, puede haber mucina extracelular, pero la clave es que reconozcamos que esas glándulas bajaron a la parte superficial de la submucosa con células inflamatorias de la lámina propia. No hay desmoplasia, usualmente se asocia con hemorragia, y como hay hemorragia va a haber macrófagos con hemofilierina.
Esta conurbación es en general solamente una reacción a un trauma por la peristalsis o un prolapso de la mucosa. Y acá un bajo poder de un adenoma tubular, donde pareciera que hubiera glándulas abajo, pero cuando vamos a alto poder, a alto aumento, va a haber hemorragia, va a haber macrófagos con hemosiderina, usualmente como en este caso puede haber mucina extracelular. Tenemos que reconocer los macrófagos con hemosiderina y que estas glándulas vienen bajando con lámina propia. Eso es la clave para reconocer su invasion. Pero obviamente los adenomas tubulares son el primer paso, son la lesión precursora para los carcinomas, entonces en algunos casos claramente podemos ver carcinoma, como en este caso. Y vemos estas glándulas pedomórficas con mucha necrosis intraluminal y claramente invadiendo, con un poquito de desmoplasia, claramente invadiendo la mucosa. Ahora hablemos de las vías moleculares. La más común, la clásica, es la vía de inestabilidad cromosomal y es la secuencia que les expliqué de adenoma carcinoma. La mayoría, del 75-80% de los cánceres de colon y recto siguen esta vía. La vía cerrada, que es la de la hipermetilación, corresponde al 35% de todos los tumores, y también hay la vía de inestabilidad macrosatelital, que está relacionada con hipermetilación o la hereditaria del síndrome de Lynch, se ve en el 15 a 20% de los pacientes. Es importante saber que estas vías moleculares no son inclusivas. Un mismo paciente, el tumor de un paciente puede tener expresión de inestabilidad macrosomal y de inestabilidad microsatelital, o expresión de vía microsatelital y hipermetilación. Entonces van a estar entremezcladas. Eso, si las ponemos juntos, estas tres vías nos da como una posibilidad de unos 10 fenotipos diferentes, que tenga la una, que tenga dos, que tenga tres, que tenga esta y no la otra. Y eso lo publicamos hace unos años con mi mentor, el profesor Pablo Bejarano. Y esta gráfica nos muestra, es muy aclaratoria de las vías moleculares. Fue reportada, fue escrita por el doctor Raúl González, y nos muestra claramente la vía de inestabilidad cromosomal, que es la que está acá en la parte superior. Partimos, como lo dije al principio, partimos acá de una mucosa de colon normal, y como lo dije cuando hablamos del adenoma, la vía clásica empieza con una mutación somática del gen de la APC, que progresa después tiene una mutación del KRAS, finalmente tiene la mutación del SMAD4 y la mutación del P53. Cuando está en el P53 definitivamente evoluciona o progresa a carcinoma. Conjuntamente, esta vía de inestabilidad cromosomal puede además, algunos tumores pueden además tener inestabilidad macrosatelital. Si hay deficiencia, va a ser entonces una inestabilidad cromosomal siguiendo estas mutaciones, más la deficiencia de una de las proteínas de DNA, de reparación del DNA, y nos va a dar un tumor microsatelital de inestabilidad alto o estable, dependiendo si está deficiente o no está deficiente. Esta es la clásica, la vía de inestabilidad cromosomal. La segunda vía, que es la vía cerrada o la vía de la hipermetilación, es la que siguen las lesiones cerradas. Los pólipos cerrados, como lo ven acá, ese es el pólipo cerrado que ya describimos, con las bases de las criptas dilatadas, con crecimiento horizontal. Estos progresan a través de una mutación del BRAF. El BRAF empiezan a mostrar displasia de bajo grado. Si hay hipermetilación del promotor de la MLH1, progresan también a displasia de alto grado, y ahí progresan a carcinoma. Y en esta vía también pueden tener inestabilidad microsatelital presente alta, o pueden ser estables.
Los pacientes de síndrome de Lynch usualmente se presentan acá, donde van a tener la vía van a presentarse con vía de patógenos de la vía cerrada con inestabilidad microsomal. Y la inestabilidad microsomal la diagnosticamos fácilmente con inmunohistoquímica, donde vemos que va a haber ausencia de una de las 4 proteínas de reparación del DNA. Si vemos solamente que se ha perdido la proteína de la MLH1, puede ser que haya hipermetilación del sitio promotor de la MLH1 o puede realmente ser una deficiencia genética de este gen. Mientras que si tenemos una ausencia de la MLH2 o el MLH6, lo más seguro es que sea un síndrome de Lynch. La mayoría de los casos que nosotros vemos, de la mayoría de los tumores colorectales, van a presentar deficiencia del MLH1 y su dímero acompañante, que es el PMS2, y la minoría van a ser deficientes del MSH2 y el 6. Y como lo dije, cuando estos dos se presentan, es 99% de las ocasiones es un síndrome de Lynch. Como lo mencioné en algún momento cuando hablamos de los tumores de las lesiones cerradas, ellos no siguen una sola vía. La mayoría siguen la vía cerrada, la del BRAF, que hablamos de la hipermetilación, y después de la inestabilidad microsatelital, el 60% de los tumores siguen esta vía, pero sin embargo un 20-30% siguen también la vía de la mutación del gen de KRAS, siguiendo la vía clásica de adenoma tradicional cerrado con displasia y finalmente carcinoma. Entonces pueden tenerlas. Y esta gráfica también nos muestra lo que les he venido diciendo. Las vías moleculares no son inclusivas. Los tumores pueden tener la vía cerrada anormal más la vía microsomal o microsatelital anormal o la cromosomal anormal. Y para terminar vamos a hablar de los síndromes de poliposis. El más común que todos vemos es el síndrome de poliposis anematoso, clásicamente el familiar. Acuérdense que se hereda por esta autosomina, es dominante autosomal. La mutación es en el gen de la APC, y esos pacientes tienen un riesgo del 100% de tener cáncer colorectal, por eso usualmente terminan, una vez son diagnosticados tempranamente, 20 años, 25 años, terminan teniendo una colectomía temprana a manera de prevención. Este gen, la APC, también está alterado en el síndrome de Gardner y en el síndrome de Turcos, pero en el síndrome de Gardner, además esos pacientes van a tener osteomas, quistes epidermoides, fibromas y tumores desmoides. Y en el síndrome de Turcos van a tener glioblastoma multiforme y el PINET del sistema nervioso central. Los otros síndromes poliposos son los amartomatosos, el más clásico que todos escuchamos es el de Peutz-Jeghers, que tiene es hereditado de una manera autosomal dominante. El gen que está mutado es el STK11 y presenta tumores, los clásicos de Peutz-Jeghers, que son esos tumores amartomatosos grandes con esas ramificaciones, esas arborizaciones claras. Ellos tienen un 40% de riesgo de tener carcinoma colorectal, pero también tienen el riesgo de tener carcinoma de seno, carcinoma pancreático y gástrico. El otro que es común, probablemente estos dos son los más comunes de los síndromes de poliposis amartomatosa, es el síndrome de poliposis juvenil familiar, y el gen que está alterado es el SMART4, y acuérdense que ese gen es también el del cáncer pancreático, entonces los pacientes van a tener muchos carcinomas en el sistema gastrointestinal. Menos común el síndrome de Cochrane-Canada y el síndrome de Cowden, van a tener siempre pólipos amartomatosos y tienen riesgo de tener otros carcinomas. Y finalmente los carcinomas que son no poliposos,
pero hereditarios. Entonces, el clásico es el síndrome de Lynch, se hereda de una manera autosómica dominante, y los genes que van a estar alterados los más frecuentes es el MLH1 y el MSH2. Están alterados, entre ellos dos forman como más o menos el 80% de las mutaciones. Estos pacientes usualmente tienen carcinoma cuando son menores de 50 años, más jóvenes. Por eso es que en los pacientes con adenomas tubulares que presentan alto grado de displasia, Bethesda recomienda que les hagamos evaluación de las proteínas de DNA, de reparación del DNA, para tempranamente descartar un síndrome de Lynch. Y no solamente hay el tipo 1 que solamente está asociado con carcinoma colorectal, el tipo 2 que está asociado con carcinoma endometrial, pancreático, gástrico, ovárico. Y creo que esta es mi última lámina. Y vamos a responder las preguntas que tengan al final, después de la presentación del doctor Pablo Bejarano. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctora. Doctor Milton, ¿puede activar su audio, por favor? Enseguida ahorita lo habilitamos. Muy bien. Adelante, doctor. Okay, sí, bueno, muchas gracias, doctora. Muy exhaustiva la presentación, muy completa para todos nosotros, los que estamos en este trabajo de la anatomía, de la patología quirúrgica, como esta ahora, la verdad.